Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, hoy vamos a comenzar una miniserie sobre este tema que está dando mucho que hablar y ha levantado muchas discusiones, y es la inteligencia artificial. A este respecto, nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de fe, debemos tener un poco de conocimiento sobre esto y de cómo podría afectar o no solamente nuestra sociedad, con todo lo que requieren la educación, la tecnología y muchos otros avances, sino también que cómo puede afectar a nuestra fe. O si en realidad no debería haber ningún peligro alrededor de todas estas tecnologías que se están desarrollando, que tienen como base inteligencia artificial. Pues bien, para ayudarme sobre esta temática, he tomado este documento, que es una nota, así lo denominan el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en conjunto con el Dicasterio de la Cultura y la Educación. Y a través de este documento, la Iglesia presenta sus observaciones sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Así que nuestra miniserie va a tener por título La inteligencia artificial y la inteligencia humana. Vamos a tratar de conocer un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, si está muy bien llamada inteligencia o si están exagerando con ese término, y contraponerla a lo que es la inteligencia humana. La inteligencia humana, es decir, la inteligencia que tenemos tanto usted como yo. Y cómo estas dos se pueden relacionar, eh, o se pueden contraponer, ¿no? Y en este sentido, el documento tiene por nombre, recordemos que los documentos de la Iglesia, los especiales documentos de la Iglesia, tienen su nombre en latín de acuerdo a las primeras palabras con las que se escribe el documento. Y en este caso, el documento es titulado Antiqua et Nova. Eso traducido del latín al castellano es antigua y nueva. Y hace referencia a el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículo 52, donde hablan con este término, con antigua y nueva sabiduría. Pues bien, esto nos va, o esta nota, mejor dicho, nos va a tratar de clarificar sobre todas esas dudas que podríamos tener y sobre la importancia de comenzar a pensar y debatir sobre esta temática. Porque algunos dirán, ¿y qué tenemos que ver nosotros, los católicos, los cristianos, con todo esto de la inteligencia artificial? Nada tenemos que ver. Pues sí tenemos mucho que ver, al punto de que la Iglesia ha dado su parecer en estos últimos años, en que todo lo debido a la inteligencia artificial se ha venido desarrollando vertiginosamente, y en la que hay muchos, vamos a llamarlos así, hay muchos excesos, ¿no?, en la forma en la que se están proponiendo estas nuevas tecnologías.
al punto de algunos decir que van a desplazar al ser humano. Pues bien, vamos a entrar en detalle. El documento es claro cuando dice desde el principio que la Iglesia promueve los progresos en la ciencia, en la tecnología, en las artes y en toda empresa humana. La Iglesia nunca va a estar en contra del desarrollo en todos estos niveles. Más bien los promueve. Viéndolos, dice la nota, y tomando una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, viéndolos como parte de la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Citando, les decía, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 378. Recordemos que cuando Dios crea al hombre y la mujer, Dios hace al hombre y a la mujer partícipes de la administración y del dominio de la creación. Partícipes, no dueños, no partícipes, colaboradores de Dios. Y por lo tanto el ser humano puede proponer, puede también crear, lógicamente, con su inteligencia, una inteligencia que le viene dada por Dios, cosas que ayuden a que el desarrollo, ¿no?, de la sociedad sea para bien, que se mejoren las condiciones. La Iglesia va a promover siempre todo esto. Y también recuerda, así como cita el libro de Sirácides, en el capítulo 38, versículo 6, que Dios es quien da la ciencia. Se la da a los seres humanos para que lo glorifiquen por sus maravillas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios le da esa sabiduría al hombre, la ciencia y todas esas ideas para que el hombre glorifique a Dios, que es el fin, el origen de todo. Y recordemos que Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y entonces las habilidades y la creatividad del ser humano provienen solamente de Dios. No es que nosotros somos inteligentes, tenemos dones, somos creativos y tenemos esta gran cabeza porque nosotros nos hemos desarrollado solos y la evolución nos ha dado eso. No. Los hombres de fe y las mujeres de fe sabemos que todo nos viene dado por Dios. Y su palabra lo dice. De Él viene todo. Así que, si se usan todas estas tecnologías, estos desarrollos para el bien, para hacer cosas buenas, entonces le estamos rindiendo gloria a Dios. Porque esto es un reflejo de la sabiduría y de la gran bondad de Dios. Así de sencillo. Así que no es que la Iglesia quiera estar en contra de todos los desarrollos tecnológicos, de los desarrollos científicos, de las medicinas. No. La Iglesia no está en contra de eso. ¿Quién dice? La Iglesia inclusive se hace asesorar por muchos científicos en muchas materias para poder dar su opinión, para poder comprender cosas. Inclusive este documento está siendo asesorado por especialistas que manejan más que usted y yo sobre la inteligencia artificial. No es que un día un cardenal o el papa se les imaginó y comenzaron a escribir este documento sin saber nada. Así que debemos estar claros que no debe haber un antagonismo, ni esas leyendas negras, ¿no?, en que la Iglesia le hizo mal a Galileo porque la Iglesia es oscurantista. Bien, hay muchas etapas en la historia, ¿no? Pero hoy más que nunca vivimos una etapa en la que la Iglesia
no se contrapone contra nada de esto, siempre y cuando se use bien y rectamente. Agradezco mucho a los que me han sugerido hablar sobre estos tipos de temas, porque normalmente no encontramos mucha información sobre esto, y ahora que la Iglesia, a través de estos dicasterios de la doctrina de la fe y de la cultura y la educación, está dándonos este documento buenísimo, por cierto. Yo lo sugiero que todos lo puedan tener a mano, aunque algunos digan, ¿y para qué nos va a servir? Es importante, y eso es lo que vamos a ver en esta miniserie, porque es la importancia de este documento. Un saludo a Rita Martínez, que siempre está en sintonía de este programa, sobre todo actualmente está en vivo, está viéndonos en vivo, dice, excelente programa, Denise, bendiciones, Dios la bendiga a usted también. El punto no está en que, ¿y para qué vamos a hablar de algo que yo no ocupo, que yo no voy a usar? Bueno, debería usar. Estamos llegando a un momento tal en que esto es como cuando alguien se resistía a utilizar la computadora, ¿no? Y en las empresas comenzaban a decir, hay una nueva revolución, hay que usar computadoras porque si no, pierdes tu trabajo. Pues bien, está viniendo una nueva revolución con esto de la inteligencia artificial. Vamos a tener que usar, tarde que temprano, esta tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser necesario para nuestros trabajos, para nuestro estudio, para nuestro quehacer diario. Y hay muchas cosas que ya estamos utilizando que manejan inteligencia artificial. Ahora inclusive los buscadores de Google se manejan a través de inteligencia artificial. Tenemos asistentes, ¿no?, virtuales que le llaman, ¿no? Y no voy a hablar de marcas, pero un sinnúmero de asistentes virtuales en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en equipos electrónicos que utilizan inteligencia artificial. Así que esto cada vez más se va haciendo parte de la vida, de nuestra vida. Pero también hay otras voces que dicen, hay grandes peligros con la inteligencia artificial, no descarguen eso, va a asesinar a la humanidad. Bueno, vamos por partes, ¿no? Primeramente tenemos que entender qué es una inteligencia artificial. Y con eso inicia la nota. Bueno, la gran pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Me di la tarea de investigar un poco. Y esto no es nada nuevo. Desde los años 1840 ya han comenzado a ver estos inicios de querer crear una, ¿cómo les diría?, una tecnología en la cual pueda imitar la capacidad del hombre para pensar, para razonar. Y es por eso que se inventaron desde hace muchos años, por ejemplo, las calculadoras, luego después las computadoras, y que estos han sido instrumentos, ¿no?, para hacer más rápidas las cosas, para mejorar la eficiencia. Pues bien, la inteligencia artificial viene en ese proceso. Como les decía, desde los años 1840, luego hubo otros desarrollos que tuvieron un repunte en el año 1950, y fue después, ¿no?, ya para los años 70-80, en que hubo como se disminuyó ese ímpetu en búsqueda de estos desarrollos, de esta llamada inteligencia artificial. Pero el documento arranca, por así decirlo, en la fecha en la que ya comienza a hablarse de inteligencia artificial. Después veremos si este término está bien utilizado o no. Y fue para el año 1955 en que se comienza a definir la inteligencia artificial. Y esto lo hace un especialista en estos temas en aquel tiempo, llamado de apellido McCarthy. Y él decía que la inteligencia artificial se define como hacer a una máquina capaz de mostrar un comportamiento, entre comillas,
que se calificaría de inteligente si fuera un ser humano quien lo produjera. Es decir, según esta definición, la inteligencia artificial es aquella máquina que se comporta como si fuera un ser humano. Así, dicho de sencillo. Si nos vamos con esta definición, lógicamente que, como decimos aquí en Nicaragua, la inteligencia artificial queda chinga, no queda limitada con respecto a la inteligencia humana. Bueno, después vamos a hablar un poco de la inteligencia humana, claro. Pues bien, esa definición es un tanto ambiciosa, ¿no? Desde entonces, la investigación en el sector de estas tecnologías de inteligencia artificial se ha venido desarrollando y ha venido transformándose a través de sistemas cada vez más complejos, capaz de llevar a tareas cada vez más sofisticadas. Inicialmente, bueno, hay procesos, recordemos que en este caso la inteligencia artificial es un sistema o un programa informático. Y cabe destacar que en mi investigación utilicé inteligencias artificiales, no voy a decir los nombres, ustedes ya intuirán cuáles, en las cuales yo le pregunté a la misma inteligencia artificial, le pregunté qué es una inteligencia artificial. Bueno, hay algunos que me decían cosas de repente muy de ficción, pero tomé la definición, la que me pareció un poco más objetiva, de uno de estos sistemas de inteligencia artificial que está de punta actualmente. Y decía esta inteligencia artificial sobre ella misma, decía, la IA, la inteligencia artificial, es un sistema o programa informático diseñado para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones, la comprensión del lenguaje natural o la resolución de problemas. La inteligencia artificial se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar información, aprender de datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Esta definición me pareció excelente. Es una definición un poco más real, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial son sistemas, programas informáticos que tienen que ser alimentados. ¿Y quién nos alimenta? Bueno, un ser humano que las programa y que las diseña, y que incluso, bueno, deberíamos saber que el ser humano es quien, en muchos de estos casos, todos estos motores de inteligencia artificial son controlados por seres humanos que dan parámetros. Y es por eso que hay inteligencias artificiales que usted le pregunta algo y esos parámetros, de acuerdo al quien los diseñó, los tienen de alguna forma sesgados. ¿Sí? Y yo hice la prueba con algunos. Pregunté una misma cosa a diferentes y ya cosas que tienen que ver con un poco más de conceptos, un poco más de razonamientos, ¿verdad? Y hay algunos que estaban sesgados porque quienes a veces programan estos sistemas, pues comulgan con ideologías. Y a veces hay ideologías que son contrarias entre sí, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esto? Que pensar, así vamos a decir, o creer que una inteligencia artificial es capaz de pensar por sí misma,
es muy ambicioso todavía, porque no se ha logrado. Ya me he puesto a investigar y todavía no hay ninguna inteligencia artificial que piense por sí misma. ¿Cuándo aparecieron las primeras inteligencias artificiales? Bueno, con estos asistentes virtuales, les decía. Ya en los años 2000 ya comenzaron a ver esto y comenzaron a desarrollarse más, y hasta donde ya tenemos grandes, ¿verdad?, desarrolladores en los últimos años, en que casi han emulado la forma en que podemos interactuar con una inteligencia artificial. Pues bien, existen, y esto lo explica la nota, existen, la nota del dicasterio para la doctrina de la fe y la educación, el dicasterio de la educación, son dos dicasterios distintos. Dicen que existen dos tipos de inteligencia artificial, hablando genéricamente, ¿no? No estoy hablando de marcas ni compañías que las desarrollan, sino de los sistemas. Hay una inteligencia artificial débil, así le llaman, que es la narrow AI, es decir, la inteligencia artificial débil, que esta es la que normalmente es la que usamos nosotros, la que está más propagada y la que se usa más, lógicamente. Y hay otra que es la llamada inteligencia artificial general, la AGI. Bueno, esta todavía no está desarrollada, es decir, está en procesos, por así decirlo. Entonces voy a hablar primeramente de la inteligencia artificial débil. Esta es la que está diseñada para desarrollar tareas limitadas y específicas, como por ejemplo hacer traducciones de idiomas, de una lengua a otra, clasificar imágenes, hacer reconocimiento facial. ¿Qué es lo que hace estas? Que se alimentan con miles y miles y miles de fotografías, por ejemplo, de un rostro, y después, si yo quiero que me encuentre un rostro en específico, comienza a seleccionar, lógicamente que lo hace con una rapidez inimaginable, porque tienen unos procesadores cada vez más poderosos, lo hace de una forma tan rápida que puede hacer un reconocimiento facial en cuestión de segundos. Otros que pueden ofrecer respuestas a preguntas, resolver problemas, ¿verdad?, generar imágenes a petición de un usuario. Comienzan a, por ejemplo, alimentar con un sinnúmero de imágenes de gatos, por ejemplo, y después vos le puedes pedir que desarrolle un cuento donde actúen gatos y te monta todo el sistema y te genera una película, si es posible, con gatos, con personas. Ya hay inclusive películas con inteligencia artificial. Pues bien, todo esto forma parte de esta inteligencia artificial débil. Son cosas que normalmente las utilizamos mucho. La mayor parte de estos sistemas se basa sobre inferencias estadísticas, más que deducciones lógicas. Lo que hace esto, y lo desarrollan a través de procesos mejor dicho, a través de desarrollo o progreso de la tecnología informática, como las redes neuronales. Esto, inclusive hay unos tipos que ganaron un premio Nobel por esto de las redes neuronales. Repito, esto no es las neuronas del cerebro humano, no. Le llaman así porque supuestamente comenzaron a desarrollar este sistema como neuronal. No voy a explicar a detalle esto, ¿no? Pero lógicamente todo esto es artificial. Y el aprendizaje automático. ¿Y por qué aprendizaje automático? Porque la inteligencia artificial puede comenzar a tomar datos, recopilar datos y de ahí aprender a seleccionar esos datos. ¿Eso sí es posible? Claro, eso sí es claro y es objetivo y es real. Además, utilizan algoritmos que se van desarrollando, que se van evolucionando. Es decir, que cada vez aprenden más, son capaces de saber qué salió mal para no hacerlo y qué salió bien para hacerlo. Como por ejemplo esta computadora que le ganó al
a experto en ajedrez ruso, ¿no? Pues bien, pero quien estaba detrás de la máquina fue una persona que lógicamente programó y la computadora era capaz de hacer sin número de jugadas, por así decirlo, que llevaron a que ganara, ¿no? Lógicamente porque era mucho más veloz. Pues bien, todo esto lo hacen también junto con equipos cada vez más poderosos, con procesadores especializados. Y esto es lo que estaba limitando este desarrollo hasta hace poco tiempo, que se descubrieron materiales que hacen que los procesadores cada vez se calienten menos, que sean más poderosos, que puedan tener mayor capacidad. Y por lo tanto pueden ser más rápidos, más eficaces, más veloces. Y todo esto es lo que ha desarrollado, claro está. Bueno, dice Rita, de hecho que la inteligencia artificial al final es otro invento del hombre con limitaciones inferiores a las humanas porque son finitas y esquematizadas. Realmente lo que dices es de gran ayuda en términos generales, sin embargo cuando ya se profundiza se bloquea y redunda. Bueno, ahí no sé, Rita, cuando decís que se bloquea y redunda, ahí no sé si te referí a que no vale la pena seguir hablando de ello, o si hay quienes bloquean la búsqueda de más información sobre esto. Ahí sí no sé a qué te referís. Pero gracias por compartir. Gracias. Pues les decía que nosotros la mayoría utilizamos esta inteligencia artificial débil. Es decir, que está basada nada más en grandes computadoras, veloces, capaces para almacenar, para traducir datos, y que lógicamente que esto no es nada más allá de lo que puede hacer un ser humano, no, porque lógicamente que un ser humano tiene esas capacidades, nada más que lo hace en un tiempo más lento. El aprendizaje humano es lógicamente que es mucho más lento. Si ustedes, por ejemplo, comparan a un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, a jugar, a diferenciar colores, a diferenciar animales de cosas, lógicamente que esto va a tener un proceso más lento que el que hace una inteligencia artificial. Pero hay una gran brecha. Por ejemplo, usted si le está enseñando a un niño, por ejemplo, a reconocer o a distinguir mascotas en su casa, ¿verdad? El niño no necesita, como la inteligencia artificial, ser alimentada de una gran cantidad de datos. Por ejemplo, para reconocer a su perrito. La inteligencia artificial tiene que tener gran cantidad de fotos e imágenes y videos de gatos para saber después reconocer a un gato. No así el niño puede reconocerlo. Con solo ver 1 o 2 veces a un gato, a un perro, puede ver la diferencia. Ahora, lo que pasa es que el proceso del niño es más lento, pero el niño, además de aprender a reconocer al gato, puede a la misma vez estar aprendiendo a hablar, puede a la misma vez aprender a estar interactuando, aprender a caminar siguiendo al animal, al perrito. Es decir, que los procesos del aprendizaje humano son mucho más complejos y mucho más espectaculares. No vayamos largo, el cerebro humano todavía no ha podido replicarse. No, hay algunos órganos que ya hay indicios de poder replicarlos, pero el cerebro humano es por así decirlo, el órgano que no ha podido ser replicado ni va a poder ser. Porque esto es una maravilla divina, el cerebro humano. Pues bien, en este punto hay muchos investigadores que esperan llegar a esa inteligencia artificial general, es decir, la mega inteligencia, un único sistema, el cual, operando todos los ámbitos cognitivos, sería capaz de realizar cualquier tarea al alcance de la mente humana. Incluso un día llegar a alcanzar el estado de la superinteligencia.
lógicamente que esto ya va más allá, ¿no? Va más allá. Para mí, en este momento es ficción. En este momento. Que en un futuro vaya a cambiar, no sé. No sé. Y recuerden que esto va cambiando. Hoy que estoy hablándoles a ustedes, ya pueden ser que algunas cosas ya se hayan avanzado y pueden pasar cosas más en el futuro. Pero en este momento, hablar entonces de esta inteligencia artificial general es todavía ficción. Esto no está todavía, no es real. Bueno, Rita se refiere a lo de los bloqueos y redundar, dice, me refiero a que cuando utilizas la inteligencia artificial te responde lo mismo y que ya no tiene datos nuevos cuando se le cuestiona a profundidad. Incluso últimamente no termina la información, la incompleta y redundante. Es correcto, es correcto. La inteligencia artificial es limitada. Recordemos que utilizamos la inteligencia artificial débil. Esta que nosotros utilizamos, y sobre todo la que es gratis, lógicamente, que tiene muchas imperfecciones, porque es, por así decirlo, la más ineficiente. Esa es la que está gratis. La que es buena, tenemos que pagar buenos dólares mensuales si querés tener una inteligencia artificial de calidad, ¿no? Ahora ha entrado en juego una inteligencia artificial china, no voy a decir nombres, que es gratuita, pero no todo lo gratis es bueno. Recordemos que puede tener algunas otras implicaciones en materia de seguridad, en materias también de... Bueno, ya no hablemos de ideologías y de sesgos, porque todas las inteligencias artificiales están sesgadas. Usted de repente le pregunta cosas y si la ideología sesgada, esa inteligencia, está alineada con una ideología específica, te va a responder de otra forma. Pero bien, no me voy a meter a eso porque no es el objetivo hoy de eso. Hoy el objetivo es tratar de hacer una comparación entre lo que es una inteligencia artificial y la inteligencia humana. Ya en el desarrollo de esta miniserie, que no va a ser muy larga, serían unos 2 programas más a lo sumo, vamos a hablar de todas estas otras implicaciones. Claro está. Pues bien, les decía entonces que hablar de inteligencia artificial para muchos especialistas es utópico. Primero porque no debería llamarse inteligencia. Esos procesos informáticos que son muy veloces y todo lo demás, no debería llamarse inteligencia. Pero esto lo venimos viendo desde hace mucho rato, cuando comenzaron a salir los teléfonos inteligentes, los smartphones, ¿no? Y ahora hay Smart TV y hay Smart de todo, ¿no? Hasta los lapiceros son inteligentes. Eso es mentira, no es cierto. Tu televisor no es inteligente, tu teléfono no es inteligente. El hecho que sepa hacer muchas cosas y las haga rápido no quiere decir que sea inteligente. En este punto, podemos decir que la palabra inteligencia debe utilizarse en un sentido más personal, en un sentido y aplicado al ser humano. Eso es lo que yo pienso. Pero hay muchos que opinan que la palabra inteligencia debe utilizarse también para referirse a la inteligencia artificial. Es decir, bueno, para mí debería llamarse como sistema artificial, ¿verdad? O llámenlo si ustedes quieren potencia artificial, mente artificial, lo que ustedes quieran. Pero inteligencia, creo que es mucho decir. Pero bien, ¿qué dice la Iglesia? Bueno, a través de la nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, la Iglesia dice que la inteligencia humana es una facultad relativa a la persona en su conjunto. Mientras que cuando hablamos de inteligencia artificial, esto solo se extiende o mejor dicho, se entiende a un sentido más funcional.
Por ejemplo, y hablan del test de Turing. El test de Turing es un sistema o un método, mejor dicho, a través del cual se prueba una tecnología para saber si esta tecnología es capaz de imitar a la inteligencia humana. Hasta hace unos decenios, es decir, desde los años 1950, que han venido a comenzar a desarrollarse estos términos de inteligencia artificial, se han probado muchas máquinas utilizando el test de Turing. Turing es este especialista, un matemático, que decía que mientras la máquina no venciera a este test, no iba a poder ser capaz de llamársele una inteligencia artificial. Bueno, pasaron decenios y hicieron muchas pruebas. Por ejemplo, se hacían pruebas en las cuales se ponía se hizo la prueba sobre un juez con una persona y también con una máquina, es decir, con una computadora, en la cual el juez podía hablar con la persona, pero a través de chat nada más. Y la persona argumentaba sobre un caso específico y de igual forma lo hacía la máquina, la computadora. Y si el juez era capaz de determinar que con quien estaba chateando era una máquina, entonces esa máquina no aprobaba el test de Turing. Así, simplificando las cosas, se los estoy explicando. Pues bien, hasta hace poco tiempo, ninguna máquina había podido vencer este test. Hasta en el año 2022. Sí, hasta hace poco, en que una inteligencia artificial, no quiero decir nombres, ¿verdad?, pero ustedes lo pueden investigar, logró vencer este test y no se logró determinar, se pensó, mejor dicho, que era una persona. Y en este momento es que comenzaron a decir, ok, ya tenemos inteligencia artificial, pero vamos a ver qué implicaciones hay sobre esto y si es una realidad. Porque hay quienes ganaron, hay dos personas, unos físicos, que ganaron el Premio Nobel de Física por sus aplicaciones que ayudaron a poder potenciar la inteligencia artificial y que pudiera ser y pudiera razonar, en otras palabras. Pues bien, en este contexto, cuando se dice que la inteligencia artificial tiene un comportamiento de la inteligencia humana, creo que, y esto lo dice la Iglesia, es mucho pedir. ¿Por qué? Porque la palabra comportamiento, dice el documento de la Iglesia, la palabra comportamiento se refiere a tareas intelectuales específicas, mientras que no tiene en cuenta la experiencia humana. Es decir, cuando dicen la inteligencia artificial se comportó como una inteligencia humana, en realidad están sesgando, porque solo están tomando en cuenta tareas intelectuales específicas. No tienen en cuenta la experiencia humana en toda su amplitud, como las capacidades de abstracción, las emociones, la creatividad, el sentido estético, la moral, lo religioso. Es decir, que todo esto del comportamiento humano, del comportamiento intelectual del ser humano, no está siendo tomado en cuenta. Es por eso que en el caso de la IA, la inteligencia de este sistema se está sobrevalorando. ¿Por qué? Porque se está tratando la inteligencia de una forma reduccionista. El hecho de que la inteligencia artificial tenga características avanzadas no quiere decir que podamos igualarla a una inteligencia humana, ni acercarse.
Dice el documento, sus características avanzadas confieren a la inteligencia artificial capacidades sofisticadas para llevar a cabo tareas, pero no la de pensar. Y eso es lo que dice la Iglesia. La inteligencia artificial no puede llamarse inteligencia porque no es capaz de pensar. Recordemos que estamos hablando de la inteligencia artificial débil, que esto lo saben todos los programadores. No hemos llegado, o mejor dicho, ellos no han llegado, estos desarrolladores, a la inteligencia artificial general, que es la que dicen que va a pensar, que va, no sé si a sentir también. Bueno, hasta ahí quedamos con eso, ¿no? Y ahora el documento de la Iglesia comienza a hablar sobre la tradición filosófica y teológica referente a la inteligencia. Y esto es lo que vamos a desarrollar, ya finalizando este programa y el próximo, sobre cómo la tradición filosófica y teológica ha venido pensando y desarrollando este saber que es la inteligencia. Recordemos que hasta hace unos decenios se ha comenzado a hablar de inteligencia artificial. Lo único que ha conocido la humanidad es la inteligencia humana. Y hasta este punto, lo único real para hablar de inteligencia es la humana. Pero bien, la Iglesia comienza a hacer todo un desarrollo, porque la Iglesia no es que dice, no es cierto, se cierra y no quiere saber nada más. No, la Iglesia investiga. Hay todo un proceso de investigación. Y parte de la parte filosófica y teológica. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de un primer elemento que es la racionalidad, la capacidad de razonar. Bueno, Aristóteles, vamos a irnos, ¿verdad?, a la antigüedad. Aristóteles observaba que todos los seres humanos, por naturaleza, tienden al saber. Es decir, que todos los seres humanos nos preguntamos las cosas, nos preguntamos por qué hay noche, por qué hay día, por qué no salimos flotando en el aire. Entonces, todas esas preguntas desde la antigüedad son las que nos han ayudado a pensar y a desarrollar, investigar e inclusive hasta llegar a tecnologías como las que tenemos ahora con los telescopios, los automóviles, las aeronaves, las naves espaciales. Bueno, Aristóteles entonces decía que el ser humano tiene la capacidad de abstracción, que capta de la naturaleza y da sentido después a las cosas. Ojo, esto lo dice que lo hace solamente el ser humano, no el animal. Un animal no tiene la capacidad de abstraer, captar algo en la naturaleza a través de sus ojos, procesarlo en su cerebro y darle un sentido. Una máquina, peor aún, una máquina no tiene esa capacidad. Por ejemplo, la computadora que venció a este especialista en ajedrez ruso, no sabe que venció. El ruso sí sabe que fue vencido, porque él tiene capacidad de razonar, la máquina no. Si usted le pregunta, es lo que decía Rita, le pregunta a una inteligencia artificial, más allá, para que razone, para que piense, para que deduzca algo por sí misma, no puede hacerlo. Se bloquea, redunda, y eso es cierto, porque no puede pensar. No es como cuando nosotros le preguntamos a un ser humano qué piensa de la muerte. Y la persona te va a obtener una respuesta filosófica, ¿no? La inteligencia artificial te va a responder desde el conocimiento de otros, que otros escribieron, que otros hicieron. Pero ella no va a generar nada nuevo. Y en ese sentido,
la tradición cristiana ha llegado a entender a la persona como un ser integral, hecho de cuerpo y de alma. Esto es importantísimo. El ser humano tiene cuerpo y alma. Así nos diseñó Dios, así nos creó. Y ambos, cuerpo y alma, están profundamente conectados a este mundo. Inclusive, como dice la Gaudium Spes en el número 7, este documento del Vaticano II, que el cuerpo y el alma son capaces, ¿verdad?, de tener una relación tal de poder percibir el mundo que nos rodea, el mundo tangible. Pero, sin embargo, también nos pueden hacer llegar más allá de él, más allá de ese mundo. Al punto está que cuando nosotros resucitemos a la vida nueva, vamos a tener nuestro mismo cuerpo y nuestra misma alma. Nada más que nuestro cuerpo va a estar renovado, resucitado. Bueno, no voy a entrar en detalles en esto porque es otra temática. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el ser humano en este mundo tiene cuerpo y alma. Y en el otro también va a mantener esa unidad de cuerpo y alma. Porque el cuerpo y el alma son íntegros en el ser humano. No podemos separar cuerpo y alma. Bueno, en el momento de la muerte hay una separación. Bueno, el cuerpo material, pues lógicamente se corrompe. Pero el cuerpo como tal, ese cuerpo después es renovado, restaurado para la vida eterna o para la vida de condenación. Repito, no voy a entrar en detalles en esto, pero el punto es que el cuerpo no es una cápsula descartable. No es algo que ahorita está y después no lo necesitemos. ¿Cómo no? Lo vamos a necesitar. Entonces, en la tradición clásica, el concepto, entonces, de inteligencia va más allá de solamente la parte corporal o solamente la parte espiritual. Pensar de que la inteligencia solo está en la parte espiritual y no en la parte corporal sería un gran error. Se ha comprobado por científicos de que incluso hay reacciones, un cuerpo humano después de morir, hay unos minutos todavía que puede moverse el cuerpo y los nervios todavía tienen reacciones que tienen aprendidas. Incluso se ha demostrado que hay órganos humanos en trasplantes de una persona muerta a otra viva en la que hay ciertas cosas, hábitos que tenía la otra persona que se transfieren a la persona que está usando ese órgano que era de la otra persona. Esto pareciera como, pero sí, he leído sobre cosas así de parecieron fantásticas. ¿Por qué? Porque la inteligencia no solamente está en el alma, también está en el cuerpo, porque están conectados como tal. Y esto, pues lógicamente que nos abre una caja de Pandora para poder seguir comentando más, que por motivos de tiempo no voy a ahondar ya hoy. Es por eso que esta es una miniserie que voy a continuar la próxima semana y donde hablaremos sobre estos términos filosóficos y teológicos que nos hacen entender sobre lo que la gran diferencia que hay entre una inteligencia humana y una inteligencia artificial. Ya hemos comenzado a hablar de la racionalidad, que es la forma de razonar, y en el próximo programa vamos a hablar también de la encarnación, el cuerpo, cómo el cuerpo también tiene parte del ser en el ser humano y de su inteligencia. Y vamos a hablar también pues, de otras cosas que influyen, que este documento, les repito, está muy bueno, muy bueno. Me he dado el tiempo de estarlo leyendo y estar investigando un poco más, claro está, porque tengo que investigar muchas cosas más para poder traérselas y poder hacerlas entendibles, ¿no? Y esto espero pues que, además de ser actual, sea de mucha utilidad para que quienes nos venden la idea de que
esta inteligencia artificial va a superar al hombre y que va a acabar con la humanidad, pues viene a ser una exageración en este momento. Es para que nos tranquilicemos un poco, ¿no? Pues bien, pues bienvenidos, y los que se acaban de conectar pueden ver este video en la página El Esplendor de la Verdad o en mi canal de YouTube, Denis Oviedo. Ahí se guardan los videos, pueden verlos si no lograste verlo desde el principio. Y la próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta miniserie, la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.